están, queridos amigos de nuestro canal YouTube? En esta oportunidad, siguiendo con nuestras entrevistas, tenemos a un invitado muy especial. Jorge Gurrieri es un docente universitario argentino, experto en temas de migraciones, ha trabajado en la OIM, en la Oficina Internacional de Migraciones, y además ha producido documentos, sobre todo para el tema de migraciones en América del Sur. Y Jorge está con nosotros. Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique, por invitarme a conversar sobre este tema tan importante. ¿Cómo está Buenos Aires en estos tiempos? Bien, entrando en la primavera, si bien fue un invierno duro, en los últimos tiempos ha ido con temperaturas muy agradables para nosotros, entre 15 y 20 grados. Jorge, el tema que queremos tocar contigo, aprovechando tu experiencia, es el tema de las migraciones. Y para beneficio de todos quienes nos están viendo y escuchando, quizás sería bueno introducir el tema diciendo un poco a qué se deben los flujos migratorios que ocurren en todo el mundo. Es decir, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿cuáles son los factores que más influyen en las migraciones? Sí, en las últimas décadas, sobre todo a partir de 1970, 80, en el marco de lo que se llamaba la globalización y eso, han crecido notablemente los flujos migratorios. También ha crecido la población, lo cual a veces no se tiene en cuenta que al ser uno parte del otro, las cifras en términos porcentuales no han cambiado demasiado. Pero es cierto que la migración ha crecido y en realidad lo que ha crecido mucho más es lo que se llama la movilidad de población, o sea, no tanto los migrantes, aquellas personas que se trasladan a otro país para asentarse, sino otras múltiples formas de traslado, temporarios, profesionales, estudiosos, turistas, formas de tránsito, que hacen que uno lo que vea sean fronteras con mucha movilidad o, no sé, espacios, estaciones aéreas también con muchísima movilidad. ¿Tiene una idea, Jorge, de cuál es la magnitud de este movimiento? Sí, se está estimando que hace aproximadamente digamos, hace 40 años este porcentaje estaba en el 2, algo de la población mundial y ahora está en 3 y algo. Estamos hablando de, si mal no me equivoco, cerca de 180 millones. 180.000 millones, digamos. Las causas de este proceso se debe, por un lado, a las facilidades en el transporte. Eso está claro si uno, digamos, ya, sobre todo si tiene algún tiempito, se da cuenta que las facilidades del transporte en términos de volumen, de costo, de los movimientos, de cualquier movimiento, inclusive en las migraciones, se han facilitado, se han promovido, se han abaratado. Por otro lugar, todo el conocimiento que hoy tiene cualquier persona en cualquier lugar del mundo sobre las situaciones en otro país aparece ahí también como un motor al buscar nuevas fronteras. Y fundamentalmente un problema que tú conoces muy bien, que es los desequilibrios que se han producido a nivel mundial respecto de las inequidades, y por lo tanto muchos países, digamos, que se han desarrollado o que están en vías de desarrollo, han ido creando sectores muy importantes que no pueden acceder a esos beneficios y que entienden que buscando otras fronteras, sobre todo los países con mayor alto desarrollo, digamos, van a tener una posibilidad de mejorar notablemente su esperanza de vida, sus condiciones de vida, el acceso a beneficios que no tiene en su país. De ahí que los países con mayores migraciones, en términos de volumen significativamente, sea Europa en general y Estados Unidos, digamos. Perú, por ejemplo, tiene más de 3 millones de peruanos ya residentes en otras partes del mundo. Y aquí en Perú tenemos cerca de 1 millón de venezolanos como parte de
esta migración masiva que se produjo por la situación que hoy ocurre en Venezuela, ¿no? Claro, exactamente. Sí, respecto de las migraciones intrarregionales o las migraciones sudamericanas, el número es bastante menor, como tú dices, en el caso de los peruanos, en el caso de los venezolanos en Perú, el porcentaje en total creo que no llega al 1%, creo que es menor al 1% de la población migrante en Perú. Sí, nosotros somos 33 millones y medio y claro, está por debajo de eso, sí. Está por debajo, en tanto que la emigración es mucho más alta, y este es un fenómeno en general que caracteriza a todos los países sudamericanos. Y ahora con esta pandemia del coronavirus que nos está cambiando la vida, pues se van a cerrar fronteras por mucho tiempo por los cuidados sanitarios, mucha población se quedó varada en algún lado y no pudo movilizarse porque están cerrados los aeropuertos. ¿Qué se nos viene en la pospandemia con este tema de las migraciones? En realidad, si las tendencias continuaran igual, no sería muy auspicioso lo que habría que esperar, porque por un lado está claro que los controles, por diferentes motivos, digamos, fundamentalmente por temor del virus y quizás por cierta situación de agravamiento de las crisis sociales, los países se van a tornar más intransigentes en términos de su ingreso y también más restrictivos en cuanto a las condiciones de ingreso. Pero por otro lado, precisamente por la crisis que se avecina, o que está señalada, que va a generar esta pandemia y esta larga pandemia, es que los procesos de empobrecimiento de muchos países se van a ver agravados. Por lo tanto, lo que puede ser como uno de los motores de la emigración, sobre todo aquellas migraciones que son las que menos uno puede organizar, que son las migraciones en mejora de las condiciones de vida, casi uno podría decir migraciones de sobrevivencia, cuyo ejemplo más notable es el tema de los africanos cruzando hacia Europa, digamos. Que no importan las condiciones, no importa el riesgo, muchos relatos respecto de eso hablan de que el riesgo de morirte es una alternativa, pero está, digamos, valorado en términos de lo que sería la posibilidad de la vida mejor que podría alcanzar en el país de residencia. Por lo tanto, ahí va a haber una contradicción, digamos, ¿no? O sea, lo que se cree que puede haber factores estructurales, por un lado, que potenciarían el fenómeno emigratorio, y por otro lado, también digamos, mayores condiciones de ingreso. También un nuevo panorama en este sentido es que hasta el fenómeno de la pandemia en marzo, había muchísima movilidad intrarregional y por muchas motivaciones, como yo señalé. ¿Qué va a pasar con eso? Digamos, ¿cuánto va a cambiar eso en términos de futuro? Alguien me comentaba el otro día estas reuniones que se hacían en términos de tratar cosas. Se van a suprimir, se van a optar por lo virtual, la capacitación afuera, también muy importante en muchos países. Esto, ¿cómo va a ser afectada? En realidad, uno, por las limitaciones que pongan los países, y en segundo, por los temores que uno puede de golpe ir a países donde quizás estos temas de la pandemia estén, no, digamos, controlados, pero de alguna manera prevalecientes o reapareciendo, digamos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, tanto el fenómeno migratorio como el de la movilidad, o sea, aquellas personas que se mueven sin intención de residir, claramente se va a ver afectado, y la resolución va a tener mucho que ver con, de alguna manera, la preocupación que tengan los gobiernos y las organizaciones internacionales de tender a volver a una normalidad que respete ciertos derechos, digamos, porque está claro que va a haber una nueva normalidad en lo migratorio. Y esta situación de
de aislamiento aceptable en las condiciones presentes y sobre todo al interior, no sé cómo se puede aceptar, digamos, en forma relativamente extendida a nivel internacional, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay compromisos. Yo precisamente, pensando en las migraciones intrarregionales, más allá de los avances de los avances que ha habido en muchos gobiernos, hay muchas instancias de trabajo institucional, en la CAM, en el Mercosur, los controles de frontera, las facilitaciones. Tú hablabas el otro día respecto del proceso en Tacna y cómo podría ser, digamos, esta movilidad. Bueno, eso lo que tiene es mucha movilidad de frontera. Esto lo va a afectar, se va a seguir caminando en que las fronteras sean un espacio de integración y no un espacio de conflicto. Eso es un tema a resolver, esta facilidad de compra que tienen en muchos lugares, estos paseos, esta vida alrededor de la frontera, y estoy hablando de un elemento muy doméstico, digamos. Claro, ¿no? por ejemplo, Argentina, ustedes tienen una frontera común con Paraguay y Brasil, ahí en la zona del Iguazú, ¿no? Ahí en la zona de Foz Iguazú, claro, Iguazú. Exactamente. Y ahí hay una movilidad muy grande también para efectos de turismo y de compras. Y ahora todo eso no se sabe cómo va a movilizarse. Y además, este tema de la migración está presente en las campañas políticas, ¿no? De hecho, la actual campaña en Estados Unidos tiene este tema entre demócratas y republicanos como un tema clave. ¿Qué va a pasar con los migrantes? ¿Qué va a pasar con los que están en este momento en proceso de deportación en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y sin ir muy lejos, cuando en el Reino Unido salió el famoso Brexit, uno de los argumentos a favor del Brexit fue que se iba a parar la influencia de los migrantes en Inglaterra y en los otros países del Reino Unido, ¿no? Entonces, el tema está muy presente. Claro, porque precisamente muchos de los espacios de integración se han basado en la existencia de instrumentos de movilidad, digamos, en este espacio de integración, sin restricciones. O sea, con el cumplimiento de algunas normas, y con facilidades a la residencia. Ese es un tema, y que en realidad creo que ha posibilitado y potenciado los desarrollos de muchos países y olvidarse de aquellas etapas donde precisamente el extranjero era visto como un enemigo, y por otro lado integrarlo, regularizarlo, documentarlo, como una forma de una integración plena que le permita, digamos, que toda su actividad sea en beneficio de la sociedad. De hecho, Jorge, cuando ocurren estos temas, por ejemplo, aquí en Perú tenemos, como varios países de América Latina, hemos recibido a muchos venezolanos, y hay sectores en el Perú que piensan que los venezolanos están aquí, digamos, quitándoles espacios, ¿no? De empleo, de posibilidades de vida en general con los servicios públicos, etcétera. Pero la verdad que, haciendo memoria, hace ya algunas décadas, cuando Perú estuvo en crisis, muchos de los peruanos que salieron buscando, digamos, mejores opciones, no se fueron a Estados Unidos, se fueron a Venezuela de entonces, ¿no? Que los recibió y muchos incluso se quedaron allá. Entonces es un fenómeno mutuo, hoy día por ti, mañana por mí, en fin, pero sí genera en el corto plazo unas discusiones internas, sobre todo porque no todos, pero un porcentaje pequeño de los migrantes también no son de muy buen currículum, vamos a decir así, ¿no? Entonces, generan algún problema con delincuencia, etcétera, y a partir de ahí todo el grupo queda un poco estigmatizado alrededor de este comportamiento efectivamente negativo de algunos, ¿no? Sin embargo, ilústranos un poco. Creo que hay estudios que demuestran que al final del día, cuando se hace un análisis del costo-beneficio de la presencia de migrantes en un país X, al final ese país sale beneficiado con una serie de factores que creo que se han estudiado. Sí, sin ninguna duda, se ha avanzado notablemente por parte de la Organización Internacional para las Migraciones y otros estudios, la OIT y otras instancias, en mostrar cuál es el aporte de los migrantes, digamos, ¿no?
quizás en primer lugar lo que pueda significar el aporte como trabajo. Digamos, el trabajador, el migrante que trabaja, entrega toda su, digamos, toda su potencia en el país, paga los impuestos del país, en los casos que esté, y ahí es muy importante el tema de la regularidad, porque precisamente si se encontrara en irregular no puede hacer los aportes debidos, consumen al país. Si pensamos que en el caso de Argentina, que quizás es uno de los más altos, el principal aporte al Estado es el valor agregado, el IVA, todos los migrantes, y encima porque los migrantes pertenecen principalmente a los sectores más populares, gastan mucho de su ingreso en el IVA, por lo tanto, el IVA en realidad, por si acaso para nuestros amigos que nos están escuchando, el IVA es el IGB, el impuesto que da la venta se llama aquí, sí. Exactamente. Es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado. ¿Y ese en cuánto está? Aquí está en 18%. Bueno, acá está en el 20%. Todo migrante que compra y que gasta muchísimo en todos los consumos permanentemente, ya hace ese aporte. O sea, en ese sentido está incrementando, de la misma forma que los migrantes que se fueron lo hacen en otros espacios. El otro tema tiene que ver también con esta demanda supuestamente de los servicios de salud. En general lo que se muestra es que el migrante, primero por cuestiones etarias, no es un demandante de servicios de salud en términos de jóvenes, adultos y una cantidad de cosas. En muchos otros casos, por situación propia e irregularidad, no resuelve, digamos, en los servicios. Si bien es cierto que uno puede encontrar que hay una demanda, sobre todo a veces en determinados hospitales. Algunos estudios en la Argentina mostraron, cuando quisieron hablar negativamente de esto, que había hospitales que tenían una demanda importante por parte de los migrantes. Ahora resulta que eran, digamos, 2 hospitales en la ciudad de Buenos Aires que estaban ubicados muy cerca de barrios donde había asentamientos de migrantes. O sea, que esto que pasaba en estos 2 no era en realidad lo que sucedía en el conjunto de las obras de los hospitales sociales. También lo que aportan cuando el inmigrante tiene sus calificaciones. Es muy probable que las capacidades de esos 3 millones de peruanos en el exterior sean importantes, o sea, en términos académicos, en términos tecnológicos, en términos de aporte, y en general los beneficios de todos esos productos, de todas esas personas, están brindándose en otros espacios. Por lo tanto, en realidad lo que se ve es que el aporte de los migrantes es importante en las sociedades de destino, ¿no? Quedémonos con esa idea, Jorge. En realidad es un tema muy importante, es un tema social y es un tema humano, en el sentido de que hoy podemos estar en una situación en nuestro país y mañana de repente estamos en una situación de migrantes por A o B razones que uno no puede, digamos, prever. Mientras tanto, creo que la OIM y otras entidades de Naciones Unidas trabajan en estos temas. Hay algunos temas dramáticos en otras zonas del mundo que tienen que ver con migrantes producto de situaciones de guerra, ¿no? Que hacen que la gente tenga que salir. Y bueno, en fin. Jorge, te agradezco mucho. Estoy seguro que todos quienes nos están escuchando han tomado una idea un poco más, digamos, de detalle de lo que tenían antes con respecto a la migración. Estaremos en contacto contigo en otra oportunidad, si tenemos la gentileza de tu aceptación. Muchísimas gracias, Enrique. Sin ninguna duda, el tema es un tema muy importante, muy complejo, que tiene muchos escenarios y que en estos momentos de pandemia hay que estar quizás alertas en términos de estas manifestaciones que puedan aparecer respecto de un sentimiento antimigrante. Yo justo pensando en la charla contigo, piensa que desde alguna autoridad se habla de la pandemia como un virus chino, y que por lo tanto los responsables son los chinos, y por lo tanto hay que echar a los chinos. O sea, es toda una lógica perversa
que se monta, digamos, sobre otras intolerancias, como tú mismo señalabas en el caso europeo, desde ciertas facciones de la sociedad, que sin ninguna mente, con los temores que nos puede estar dando el virus, con los temores a la nueva normalidad que tengamos, el tema antimigratorio puede ser un tema que se suma a otros antis que ya tienen larga historia, digamos, en algunas sociedades, y que en general América Latina ha estado liberado de esos efectos, digamos, nocivos, ¿no? En general ha habido una tolerancia mucho mayor, si uno mira en los ese mismo peruanos, país, los argentinos, en ese mismo país intrarregional. en ese mismo país donde se dice lo que acabas de mencionar, se hizo un comentario alguna vez que si los migrantes salieran, algunos estados Claro, realmente quebrarían porque no habría fuerza de trabajo para poder sostener toda la economía, ¿no? exactamente, exactamente. Jorge, Así que muchísimas como gracias. ves, gracias a ti. Un Estemos en abrazo. contacto y saludos a todos los amigos en Buenos Aires. Gracias igualmente por ahí. Adiós. Gracias.